Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre, vamos a intentar profundizar en la ciudad y especialmente en aspectos decorativos. Decorativos en la fachada, decorativos que indudablemente le dan una personalidad única, que los que son expertos de esta materia, los historiadores, los arqueólogos, lo definen como pieza clave en Málaga. Para entender Málaga siempre hay que hablar de la pintura mural decorativa. Hablaremos de todo esto a lo largo del programa de hoy, pero siempre nos hace falta contextualizar un poco, ¿no? Nos vamos a ir a ese intermedio del siglo XVII, siglo XVIII, ahí justamente en la unión de los dos siglos, donde una figura, pues en Málaga hizo bastante que hacer, ¿no? Tuvo bastantes que hacer, mejor dicho, y especialmente lo plasmó en algunas obras que vamos a ver. Pero primero, no tenemos, desgraciadamente, ninguna fotografía nos ha llegado hasta nuestros días, fotografía seguro que no, pero me refiero a grabado, cuadro, un arquitecto, un personaje, lo van a ver. El Camarín de la Victoria, saben ustedes que es obra de Felipe de Unzurrúnzaga, vasco de origen, y especialmente nos vamos a quedar con este elemento y para que lo tengan muy claro, idear todo esto y que después se vaya plasmando en el interior de un edificio arquitectónicamente, pues lo veríamos de esa forma. Pero también, por supuesto, tendríamos opción de verlo en el exterior de los edificios y en pintura decorativa. Lo ponemos como ejemplo, ¿eh? No es la única figura ni muchísimo menos, pero para lo que tengan en cuenta y sobre todo nos vamos a buscar más enclave en la ciudad. San Felipe Neri, que lo tienen ahí, pues también es una intervención en la que este mismo arquitecto tiene parte. Nos vamos a ir a ver el Carmen a continuación, donde incluso en la capilla de la actual Cofradía de la Misericordia tenemos ahí algunos elementos dedicados y atendidos en su momento por Unzurrúnzaga, y en San Pedro, donde en la capilla sacramental pues también tenemos algunos de estos elementos que indudablemente nos llaman mucho la atención. Y también tenemos anécdotas que fíjense ya, le anuncio, fíjense en el tejadito que hay ahí justamente a la izquierda de sus pantallas, porque la anécdota va de tejadito incluido. Ahí ven a la derecha el Camarín de la Virgen de la Victoria, dentro del Círculo Rojo. Y lo vamos a ver ahora desde calle Amargura, para que ustedes se sitúen perfectamente. Ahí lo tienen, es una visión que si no han tenido la oportunidad, no se han fijado en ese detalle, pues desde luego podemos todavía sorprendernos mucho más cuando nos traslademos hasta el barrio del Perchel en la siguiente fotografía y vean esto, la Casa de las Monjas, que ya hace años tratábamos aquí en Procono Televisión, incluso estuvimos en el interior de ese corralón, de ese edificio de nueva planta, y si se fijan, si podemos volver a las anteriores que veíamos, la similitud, pues desde luego llama muchísimo la atención, la que estamos hablando de la Casa de las Monjas y esta que es el Camarín de la Virgen de la Victoria. Tiene pinturas decorativas en el exterior, así que todo esto es un elemento, una envolvente, que nosotros le vamos a ir desarrollando por la ciudad, pero hoy van a ver una mesa muy peculiar, que yo le agradezco a nuestro invitado de hoy que nos haya traído todo este instrumental, vamos a decir, quirúrgico, porque la definición sería correcta, ¿eh? Vamos a hacer intervenciones incluso en edificios con este material. Enrique Salvo, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien, ¿no? Encantado de estar con vosotros. Bueno, elegimos Unzurrúnzaga como una de esas figuras clave. Hay muchas más, afortunadamente, pero quizás este renombre, sobre todo por un apellido tan rimbombante, ¿verdad?, nos ha llegado hasta el siglo XXI con cierta fuerza. Sí, evidentemente, uno de los grandes configuradores a nivel formal del barroco en Málaga. Y como bien dicen, no solamente a nivel arquitectónico, sino a nivel decorativo, pues llega hasta nuestros días con bastante fuerza, con intervenciones tan representativas como las que hemos visto en pantalla. Bueno, pues ahora veremos más, y daremos un recorrido por la ciudad y de la mano experta de Enrique Salvo nos ayudará a sacarle incluso más partido. Es un programa intenso, se lo digo de antemano, porque hay muchísimo contenido que ver y sobre todo le invitamos a que visiten la ciudad de esta forma, porque desde el año 98 acá, gracias al Instituto Municipal de la Vivienda,
por supuesto, a ese programa de protección de fachadas y demás, solo desde el año 98 hasta acá, que es que parece que estamos hablando de mucho tiempo. En 15 años se han hecho una serie de intervenciones más que loables, y con instrumentales como estos que tenemos en la mesa, ¿no?, que son muy necesarios en vuestro día a día. Sí, bueno, esto es con lo que básicamente con lo que trabajamos. He traído el instrumental más particular que utilizamos, porque bueno, al trabajar en fachada y con gran cantidad de añadidos que se van produciendo en ella, pues también utilizamos, digamos, material pesado de albañilería, es decir, picola, machotas, cinceles, claro, etcétera, pero sí llega a determinados momentos en los cuales tenemos que servirnos de esta muestra de material que he compartido hoy con vosotros. Pues nos alegra mucho, sobre todo si puedes coger el bisturí, y digo bien bisturí, que no es por llamarle de alguna forma, ¿eh? Sí. Ese en concreto es el grande, ¿no? Este es el grande y este es el pequeño. Y el pequeño sí tiene cuchilla. Este tiene cuchilla, y a esto no se lo hemos querido poner pues por evitar andar con un arma blanca en la mano. Pero esa es con esa herramienta ustedes vais rascando. Con esta herramienta se rasca la fachada generalmente completa, se eliminan las sucesivas capas de pintura que se ponen encima de la pintura mural. Podríamos decir que es un trabajo de chino. Sí, hay que tener mucha paciencia, porque imaginaros que cuando las concreciones son más duras y tenemos riesgos de dañar la pintura mural, que como digo suele estar debajo de bastantes capas de pintura, la superficie de limpieza que tenemos aquí se reduce a esto, e incluso cuando las concreciones están encima y la pintura está muy pulverulenta, llegamos a limpiar incluso con esta esponja especial que tenemos aquí, con 2 grados diferentes de dureza. Aquí tenemos una un poco más dura, y por otro lado tenemos esta, pues que prácticamente si lo tocamos es una goma espuma que limpia a nivel muy superficial. Hay que ser sensible para este trabajo, ¿no? Es decir, se sabe que detrás de muchas horas de estar buscando un detalle puede aparecer. Eso hay que tenerlo en mente siempre. Evidentemente hay que ser sensible no solamente con lo que se está trabajando en ese momento, sino con la historia de la ciudad. Claro. Pese a que muchas veces nos pueden resultar muy sencillas o que tienen un cierto grado de ingenuidad, pero tenemos que tener presente que lo que tenemos ante nosotros es fundamental para la configuración de señas de identidad pues prácticamente, como has dicho, del siglo XVII al siglo XIX en Málaga. Aquí tienen un rollo de algodón, esto en concreto, algodón normal, Lo decimos porque que no estamos hablando, no creo que sea un algodón especial, ¿o sí? No, es algodón normal, hombre, de buena calidad, no es de farmacia, es como vemos lo solemos comprar en lugares donde se venden productos de conservación, pero sí es algodón normal. ¿Y por qué el algodón? Bueno, el algodón tiene usos muy diversos. Se puede utilizar también para limpiar, cuando la limpieza no es exclusivamente química, no es exclusivamente mecánica, como ocurre con el bisturí, sino que es química, y entonces lo que hacemos es utilizar estos hisopos, en donde impregnamos el... A ver si podemos mostrarlo a cámara. Ahí, déjalo quieto ahí, y ya, eso es, lo toman, está plastificado para que no... Claro, para evitar interferencias materiales. Entonces impregnamos la parte de algodón en disolvente, porque hay veces que se producen a lo mejor repintes de pintura plástica o algún tipo de que te trae, pues con la limpieza mecánica te trae el estrato superior, y entonces impregnamos esto en disolvente, imaginaros algún tipo de decapante, y lo que hacemos pues que controlamos la cantidad y la superficie perfectamente con este hisopo pequeño, o si no podemos elaborar alguno más grande con el fragmento de algodón que tenemos, como por ejemplo tenemos aquí en la mano. Otro uso que se le puede dar al algodón, pues lo que nosotros denominamos papetas. Estos son pues para superficies más grandes, sí, pues impregnamos el algodón, pues como digo, en algún tipo de disolvente, o también para extraer sales del muro, que al estar en una zona salina es uno de los grandes problemas que solemos encontrarnos en la ciudad. Lo pegamos a la pared, y entonces esto va actuando pues en la medida de lo que necesitemos. Si lo que necesitamos es consolidar la pintura porque se esté disgregando, o bien, pues como digo, limpiar un paño, extraer sales o introducir sales porque a veces nos interesa, determinados tipos de sales específicas, en fin, pues claro, una gran variedad de usos. Y hay veces que la pintura se despega del muro. Sí. ¿Y esto cómo podemos solucionarlo? Esto es lo que denominamos el proceso de consolidación, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos la pared de ladrillo, sí, sobre la que se asenta el enfoscado, es decir, el mortero grueso que se da, y encima otro más fino,
que es donde se da la pintura. Pues hay veces que esos estratos se separan entre sí. Para ello lo que utilizamos pues son diferentes metodologías, introduciendo un adhesivo específico. Pero tú te estás dando cuenta que no sale de la rama de la enfermería, de un bisturí te va una jeringuilla. Sí, claro, es porque nosotros somos los médicos, digamos, del patrimonio. Además de verdad. Entonces, pues lo que hacemos, pues dependiendo de la cantidad de consolidante que queramos introducir, pues hacemos un agujerito que atraviese y nos introduzca el consolidante donde queramos, y con esta pipeta pues vamos, como si fuera un gotero, introduciendo el adhesivo que queramos. Que el espacio que tenemos es más amplio y hay que introducir más cantidad de consolidante, pues rellenamos esta jeringa y vamos introduciéndola dentro del muro, para que hay veces que tocamos el muro y suena hueco. Claro. Pues eso es porque están separados en la estructura interna. Entonces, pues introducimos con morteros específicos de conservación, en fin, no utilizamos cualquier tipo de material, sino que todo está muy bien dirigido hacia lo que nosotros queremos, hacia el fin que queremos conseguir. Las pinturas decorativas que vamos viendo a continuación en pantalla tienen una fecha, pues estarían todas visibles, si no hubiera pasado algo, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVIII, 1785, cuando se dice vamos a encalar y vamos a construir esto de los pueblos blancos, porque de ahí viene también en parte. Sí. Entonces, ahí se puede decir que empezamos a ocultar la gran maravilla que sería Málaga en los siglos anteriores, ¿no? Efectivamente, por una ordenanza de Carlos III, a nivel, digamos, sanitario, se encalan todas las fachadas porque se creía que esas pinturas que tenían, pues, generaban insalubridad en la ciudad. Esto lo vimos cuando se restauró la fachada de San Felipe Neri y hicimos el estudio histórico-artístico. Entonces, evidentemente se encaló todo y estas pinturas pues dejaron de verse. ¿Por qué se hacen las pinturas en la fachada? Pues debido a la precariedad de materiales que existía en la ciudad, para darle mayor ennoblecerla. Eso es una mentalidad muy barroca, es decir, mediante materiales que no son, digamos, muy nobles, no se utiliza la piedra, no se utiliza el mármol, etcétera. Lo que se hace es que con pinturas pues se simula todo esto. Bueno, pues vamos a ir un momento a publicidad, volvemos enseguida y le vamos a ir dando forma a todo para que ustedes también lo tengan en cuenta, lo vayan viendo. Pero hay elementos aquí, los pinceles, por ejemplo, pinceles que hay de mucha tipología y también vemos un bote de pintura, sí, que deberíamos también de explicar para que todos sepan qué tipo de pintura se utiliza, cómo esa pintura puede durar tantísimo tiempo una vez restaurada. Bueno, como veréis, en primer lugar, lo que he hablado de los pinceles la mayoría los tengo personalizados, como veréis. Este pincel no viene así de fábrica, ni este tampoco, en fin, que en función de las necesidades que hemos ido teniendo, pues hemos ido elaborando nuestra propia gama de pinceles, ¿no? Y la pintura son pinturas al silicato, que si veis en la pegatina que tiene fuera es específica para restauración. ¿Por qué se utilizan pinturas al silicato y no se utiliza ningún otro tipo de pintura? Porque esta pintura lo que hace en el muro es que se integra en él. Es decir, no es como otro tipo de pintura que se queda fuera, sino que reacciona químicamente con el carbonato cálcico normalmente del que suele estar compuesta la superficie del muro y se integra en él. No solo esto, sino que también consolida la pintura que tiene alrededor, con lo cual conseguimos no solo aplicar una pintura duradera y de mucha calidad, sino que también lo que conseguimos es proteger el resto de las pinturas que tenemos alrededor. Son colores pigmentos, es decir, nosotros lo vamos mezclando, no utilizamos, cuando se trata de pinturas decorativas no utilizamos colores de carta, a excepción que se trate de fachadas a lo mejor que se recrean de nueva ejecución y que ahí sí el Instituto Municipal de la Vivienda, como tú has dicho, la Oficina de Rehabilitación, tiene una carta de color y lo tiene todo muy bien estudiado, de manera que digamos que es la base sobre la que nosotros nos apoyamos a la hora de intervenir sobre cualquier tipo de fachada. Claro.
¿En algún momento te has imaginado la ciudad cómo sería, con esas casas una a otra, otra? Pues tenía que ser impresionante, pero además que piensa tú que se van juxtaponiendo los diferentes tipos de repertorio decorativo. Es decir, piensa por ejemplo en San Felipe Neri, en donde se produce la unión entre la decoración más antigua, que es la decoración geométrica, con la decoración posterior, digamos, más barroca, que es la decoración de ángeles y demás, que se hace en la ampliación de la iglesia. Entonces, imaginaros toda esta juxtaposición decorativa que se iba produciendo, o edificios ya mucho más, digamos, con decoración mucho más profana, como el que hemos hecho últimamente en Calle Carretería, donde aparecen las mujeres y en los tonos ya salmones. O sea, imaginaros que el repertorio de color y el repertorio iconográfico debía ser extraordinariamente rico y debía ser espectacular. Pues iremos viendo, iremos comentándolo, después de publicidad, volvemos enseguida. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha puesto en marcha los planes municipales de asfaltado 2013. Con una inversión que supera los 700.000 euros, supone la renovación de 46.500 metros cuadrados de pavimento, lo que equivale a 12 campos de fútbol. Las obras se están realizando en 27 vías y en todos los distritos. El próximo año está presupuestada una inversión de 2 millones de euros que permitirá seguir mejorando las calles de nuestra ciudad. Disculpen las molestias, estamos trabajando en beneficio de todos. Málaga funciona, Ayuntamiento de Málaga. Tu vivienda protegida en Málaga. Si estás interesado en adquirir o alquilar una vivienda de VPO, necesitas estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes del Ayuntamiento de Málaga. Tramita tu solicitud en la oficina del Instituto Municipal de la Vivienda o en tu Junta de Distrito. Para más información, llama al 010 o entra en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Bodegas Quitapenas, desde 1880 ofreciéndonos la mejor selección de vinos. Especialistas en la crianza del moscatel, vinos de Málaga y sierras de Málaga. Entre nuestros caldos más afamados encontramos el Pedro Ximénez Noble, Quitapenas Dorado Moscatel y Pajarete con Arte. Las bodegas cuentan con un gran vino tinto, el Guadalbín, criado por nosotros y con un gran éxito en el mercado. Visítennos en carretera de Guadalmar 12 y también en nuestras tabernas de Pasaje Chinitas y calle Marín García número 4. ¿Necesitas un local para tu negocio o más espacio para guardar las cosas de casa? El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, dispone de locales y trasteros en diferentes zonas de la ciudad. Si estás interesado, llama al 010 o entra en la web imv.málaga.eu y solicita información. Estudiaremos tu petición y te ofreceremos las opciones que más se ajusten a tus necesidades. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha puesto en marcha los planes municipales de asfaltado 2013. Con una inversión que supera los 700.000 euros, supone la renovación de 46.500 metros cuadrados de pavimento, lo que equivale a 12 campos de fútbol. Las obras se están realizando en 27 vías y en todos los distritos. El próximo año está presupuestada una inversión de 2 millones de euros que permitirá seguir mejorando las calles de nuestra ciudad. Disculpen las molestias, estamos trabajando en beneficio de todos. Málaga funciona, Ayuntamiento de Málaga. Pues si les parece, vamos a empezar a descubrir Málaga. Y de esta forma vamos viendo cómo hay pinturas decorativas, nos decía anteriormente Enrique Salvo, pero por toda la ciudad, por todo el centro histórico. Incluso, si me apuran, saltamos la muralla, porque claro, la pintura decorativa no se ciñe al centro histórico, la almendra que tradicionalmente hemos conocido, ni muchísimo menos. De hecho, en la Alameda hay bastantes pinturas decorativas que estarían a extramuros. La Alameda es playa, cuando la muralla ya existe, y a partir de ahí en el 18
pues cuando la Alameda florece, poéticamente hablando, ¿no? Precisamente ahí tenemos un edificio de la Alameda principal, que indudablemente nos da muchas pistas. Aquí tenemos claramente lo que hablábamos al principio, ¿no? Poco poder adquisitivo quizás para poner las columnas de verdad, lo más rápido es pintarlas. Sí, en este edificio, fijaros que lo único que está hecho, digamos, de piedra es la portada, y el resto se ejecuta con arquitectura fingida. Precisamente también tuve ocasión de trabajar en él cuando trabajaba aún por cuenta ajena, y es interesantísimo pues cómo iban surgiendo. Además, las dos plantas superiores, una ampliación que se hace en el edificio, y pues bueno, sobre todo la planta inferior estaba muy deteriorada porque hay un bar que estaba pues todos los gases y demás iban a la fachada, entonces estaba muy manchada. Todo esto hoy en día por suerte se ha solucionado, y hombre, el edificio es monumental, más cuando lo que tú dices, ten en cuenta que en la configuración de la Alameda como una zona noble, como se hace en su momento, pues claro, todas estas fachadas tenían que estar pues a la vista para ennoblecer precisamente el paseo. Vamos a seguir andando por la ciudad y vamos viendo más ejemplos, como por ejemplo este, que es uno de los primeros. Este está en calle Horno, y que es uno de los primeros que se empiezan a restaurar en el año 98 por el Instituto Municipal de la Vivienda, ¿eh? Cuidado, que estamos hablando de hace 15 años, volvemos a insistir porque no deja de sorprendernos. Parece que esto es algo que lleva ahí toda la vida y ni muchísimo menos, ¿eh? Sí, es una decoración a base de ladrillo, como parecida a la que aparece en Los Mártires, o la que tenemos en Calle Nueva, en la iglesia de la Concepción. Y es interesantísima porque es uno de los primeros edificios, como tú bien dices, en los que se recupera esta fachada, con decoración también geométrica, y además pues una de las decoraciones más antiguas que existe en Málaga. Eso es. Hay posibilidad de que haya incluso artesanos mudéjares ahí, ¿verdad? Sí, se habla de eso en el momento porque por la configuración del propio edificio y por el entramado de la calle en la que está. Recordamos que esto es una antigua también panadería, molino de harina, posteriormente fábrica de fideos, y que fue uno de esos edificios que se fue complementando durante los años y ha seguido vivo. Sí, además ahí vemos que no solamente hay decoración de pintura mural, sino que también hay decoración en el estuco. Este lo ponemos como ejemplo, por ejemplo, un edificio moderno, pero para que vean, esto es Santa Julia, para que vean la diferencia, donde también interviene el Instituto Municipal de la Vivienda, donde no hay decoración alguna, donde la practicidad y las modas han cambiado drásticamente a lo largo de los siglos, y es evidente que, desde luego, esto no tiene nada que ver, pero sí merece también ser restaurado, porque un edificio también se deteriora. Claro, pero pensad que es lo que he dicho antes, es decir, el Instituto Municipal de la Vivienda se preocupa por crear una carta de color propia de Málaga, en la cual pues somos conscientes de que los edificios que vemos son historia para nosotros, pero dentro de unos años estos edificios serán historia para los que vengan. Efectivamente, esa es la clave, que podemos verlo como edificio moderno y demás, pero que la historia se escribe día a día conservando lo que tenemos. Vamos a continuar viendo más imágenes de distintos edificios, como por ejemplo este en calle Granada, un edificio portentoso, que en el interior incluso guarda pinturas decorativas de calle Postigo, que es algo singular. Se rescataron de una casa que prácticamente estaba en ruinas y se pasaron al interior. Nosotros le mostramos el exterior. Si no han pasado, merece la pena que se detengan un poquito en el exterior del edificio y lo contemplen, ¿no? Sí, además afortunadamente el edificio en la Alameda ha quedado prácticamente exento, porque han derribado otro que había enfrente y se puede ver desde unos ángulos, pues yo creo que serán inéditos dentro de unos años. Sí. Es muy rico no solo cromáticamente, sino también la iconografía que presenta. Y el reloj. Los dos relojes, que es curioso, pero tienen 2 horas distintas. Había dicho yo, antes la Alameda, calle Granada, la Alameda. 11:10 y 12:15. Pero además con números romanos y números de alfabeto occidental mezclados, una cosa, tendrán que significar algo, ¿no? Claro, seguramente tendrá algún significado, o no sé si ahí en algún momento no creo que hubiera un reloj de sol, en fin, no sé lo que significará, pero la verdad es que sí, el edificio es portentoso. A mí me da la sensación que pueden ser una fecha. Claro,
Sí, tiene... pudieran ser una fecha. Curioso, pero qué detalle, detalle más minucioso, ¿verdad? La mano del que ejecutara todas estas pinturas, además deberíamos fijarnos que debió ser la misma, debió ser un equipo de personas en Málaga que fueron configurando el repertorio decorativo de los diferentes edificios, ya que, pues bueno, no solamente aquí vemos soluciones, por ejemplo, similares a las que nosotros recuperamos en Calle Carretería. Hay lazos y demás que son prácticamente iguales, entonces o bien debieron utilizar algún sistema de plantilla o tal, o bien las manos que lo iban haciendo pues eran un equipo de personas que se movían en torno a unos diseños. Un taller amplio también, exacto, ¿no? Sí. ¿Podemos calcular el tiempo de ejecución de estas obras? Pues es complicado porque no son pinturas al fresco y no nos permiten establecer las jornadas que utilizaron en realizarlas. De todas formas, se ve que los trazos son sueltos y demás y no debió de tardarse demasiado tiempo en hacer cada una de las fachadas. Eso es otra de las características peculiares que tenemos en Málaga, y es que es como una especie de temple que se coloca sobre el mortero una vez seco. O sea, Por que eso, son pinturas al seco. exacto, no es al fresco, es al seco. Esto, bueno, la diferencia, si quieres, la explicamos. Sí, y es que el pigmento no se aplica sobre el mortero cuando está fresco. Es decir, imaginémonos que hacemos obra en nuestra casa y damos una pintura, pues en este caso daríamos esta pintura encima cuando estuviera seca. Eso. No se integra en el muro. Y esto es también muy particular. Cuando está húmeda, exacto, penetra el tinte en el interior. Exacto. Y eso es al fresco. Cuando seca y nosotros pintamos encima, es a seco, que es en el caso que se produce en Málaga. Bueno, pues ahí tienen esos detalles. Vayan a la esquina de Torregorda con Panadero, porque desde luego merece la pena que lo vayan conociendo, que lo vayan visitando y que se muevan por otros puntos de la ciudad, como por ejemplo aquí, elementos que todavía están pendientes de restauración, en la zona de San Felipe Neri en concreto, ¿verdad? Donde hay, por ejemplo, estos sillares en punta de diamante que indudablemente llaman muchísimo la atención. Imaginarnos esa casa totalmente restaurada. Ese entorno es que es uno de los entornos privilegiados de Málaga, yo creo, y de los que está pues ahora mismo pues prácticamente más abandonado. O sea, la casa del Angelote. Sí, que ahí vivió el sacristán de San Felipe mucho tiempo y apareció ese Angelote. Fijaros la calidad que tiene, el tratamiento pictórico, las luces, la sombra, y utilizando prácticamente dos tonalidades, la tonalidad ocre de fondo y la sombra esa que le va aplicando, lo configura, es increíble. Lo único que pasa es que pues ahí se ve perfectamente los añadidos de cemento, las capas de cal que se van colocando encima, la propia suciedad del polvo y del tráfico, porque ahora mismo otra de las cosas que se están consiguiendo es que el centro se vaya peatonalizando poco a poco. Claro. Pero todas estas zonas eran zonas de tránsito de vehículos hasta hace muy poco tiempo, y ahí se ve el cemento. Si fuéramos conscientes del daño que hacemos a una fachada histórica, la aplicación de parches de cemento no lo colocaría nadie, pero eso es de los grandes deterioros que se producen. Pero hay que ser consciente. Pero hay que ser consciente, porque la humedad no se queda en el cemento, sino que va, con lo cual no estamos cargando la fachada. Bueno, calle Parras, por ejemplo, también otra de esos edificios que se han ido recuperando, y especialmente, bueno, merece la pena que tengamos todo esto en cuenta, porque ese entorno de San Felipe va a salir especialmente beneficiado en cuanto a lo que significa. Vamos a seguir viendo edificios. Este es de la antigua Gota de Leche. Continuamos viendo, por ejemplo, este de aquí en calle Tomás de Cózar, una de esas calles, bueno, con un sabor impresionante, con unas pinturas decorativas que ahí vamos a ver incluso animales mitológicos, ¿no? Dragones incluso, y que indudablemente el privado, el ámbito privado, el propietario, tiene que tener un compromiso también con esto importante, ¿no? Claro, lo bueno que tiene en la riqueza iconográfica es que, como tú bien dices, depende de la iniciativa privada totalmente, y cada uno decoraría su casa a su antojo. Nos salimos del repertorio religioso que copaba la escultura y la pintura en ese momento, y encontramos pues cómo el artista puede satisfacer esa inquietud que tuviera saliéndose hacia otro repertorio.
Claro, la iniciativa privada lo bueno que tenía también es que me imagino que entrarían en competencia Claro. entre las diferentes casas que hubiera alrededor y pues irían luchando pues pues eso, por tener cada uno la mejor fachada, evidentemente. Claro que sí, es normal, además, en la época, como por ejemplo la propia iglesia, ¿no? Aquí tenemos Santiago, justamente frente por frente a Tomás de Cózar, hablamos antes de un Zurrunzaga, interviene aquí también, ¿no? Y esta fachada que la hemos visto hasta hace muy pocos años, blanca como la nieve. Sí, aquí, pues bueno, lo interesante que tiene esta iglesia es que se producen añadidos pues desde época musulmana en el campanario de la iglesia, pues aquí estamos viendo pues ya en el ocaso prácticamente del barroco, con la incorporación de estas pinturas murales en fachada, que además entran, digamos, en competencia con la portada central, de época también anterior. Aquí vemos, pues hombre, estas pinturas son de bastante calidad y queriendo siempre pues dar esa apariencia arquitectónica a una fachada, pues eso que es prácticamente plana. Además, viene muy bien a colación que veamos estas imágenes de la parroquia de Santiago, porque pues bueno, ahora parece que se está moviendo la recuperación del interior, que le hace bastante falta. Le hace falta porque la humedad va subiendo casi a los 3 metros, ¿no? Sí, es un problema de Málaga, pues que hay muchos arroyos subterráneos, pero bueno, en este caso pues... Vemos ahí un detalle de 2 cruces de Santiago, una en un medallón, que entendemos que es posterior porque se coloca sobre la pintura decorativa. Sí, eso es algo que siempre hay que tener muy en cuenta en restauración, y es que la incorporación de añadidos históricos no podemos quitar y que pierda esa impronta la fachada de la iglesia. Entonces, claro, pues ahí me imagino que se optaría por mantener esa Cruz de Santiago que preside la portada central, bueno, porque ahora mismo está cegada, pero eso en su día fue una portada, Eso es. y dejando también pues la Cruz de Santiago que apareciera en la pintura mural. Vamos a continuar, nos vamos hasta otro punto de la ciudad y así vamos comprobando poco a poco cómo todo se va transformando, cómo vamos encontrando siempre algunos de esos detalles, otros que le estamos mostrando también para que ustedes vayan viendo la similitud y de una forma rápida, un antes y un después en cuanto a la configuración de elementos que pueden estar ahí o que no están ahí. Estamos en la zona de carretería, de Nuño Gómez en concreto, ahí estamos viendo elementos que indudablemente de casas que aparentemente, si estuvieran lisas, encaladas, tendrían un aspecto muy humilde, pero esta incluso nos da pistas que pudiera ser incluso un cartel publicitario de la época, ¿no? Sí, ahí apareció creo que está fumando en pipa. En pipa, correcto, sí. Y luego una decoración de rocalla muy interesante que enmarca las ventanas. Claro, si nos fijamos, no solamente nos da pistas sobre la, digamos, procedencia del edificio, sino que también nos da idea del nivel adquisitivo de cada uno de los propietarios que tuvo en cada momento pues su edificio. Además que se ha creado una errónea... Lo interesante también de esto es que se ha creado una tipificación errónea de lo andaluz como lo blanco, claro. Y que bueno, y en el caso de Málaga vemos que esto no es así. Claro que no. Hablando de impronta, de calles de cierto renombre en la época, pues podemos recordar que en esta calle González Anaya y Cánovas del Castillo tuvieron su casa, para que ustedes más o menos se puedan hacer una idea de las pinturas, de cómo Málaga en aquella época se componía en cuanto a las distintas clases sociales. Vamos a continuar porque merece la pena que aprovechemos el tiempo al máximo, y aquí tenemos otra en Molinillo del Aceite, que también, bueno, la impronta que tiene barroca 100%, la entrada lateral, la torre en la otra vertiente, ¿verdad? Y mucha, sobre todo, decoración. Y ahí vemos también el efecto de la humedad, muy claramente, ¿no? Sí, esos son sales. El efecto de las sales se produce, por un lado, porque los morteros utilizados en muchos de estos casos pues eran morteros muy humildes, extraídos muchas veces de ríos, y al quitar todas las capas que tienen encima, rápidamente las sales salen a flote, más cuando estamos en un ambiente marino, salino, pero a veces en los interiores se incorpora hormigón, cemento, etcétera, y entonces lo que hace ese mortero tradicional es traer todas las sales que llevan esos morteros que digamos son impuros
a la fachada. Claro. ¿Qué ocurre? Que eso es más rápido y más fácil de poner, evidentemente, pero como vemos, para la conservación de la fachada no es lo óptimo. Y todo esto hay que restaurarlo con la herramienta que veíamos antes, ¿no? Sí. Con bisturí. Bisturí, consolidando con la jeringa, limpiando con el hisopo. Es casi milagroso. Sí, hombre, la verdad que era una de las grandes satisfacciones de nuestro trabajo, coger una fachada pues prácticamente derruida y conseguir pues llevarla a los resultados que estamos viendo en pantalla. Y observen ahí esa decoración también de gota o de lágrima, que está propiamente... Aquí podríamos aplicar esgrafiada, ¿no? En la fachada. Sí, nosotros viendo esto en Alosaina hemos descubierto unas pinturas murales en 2 paños en el frente de la iglesia y en la capilla sacramental, y en ese caso utiliza la misma decoración esa de lágrima que tú dices, que lo que hace es imitar como un muro de mampostería, sí, pero lo hace utilizando el tono almagra que vemos ahí. Aquel descubrimiento fue increíble. Bueno, pues avanzamos por las calles de la ciudad y vamos a un nuevo punto que, como siempre, a más de uno le va a sorprender porque, bueno, dice, voy a pararme la próxima vez que vaya, así con detenimiento, ¿verdad? Podemos verlo y sobre todo encontrar esos detalles que indudablemente ahí siempre pueden estar, pero que hace falta que tengamos esa habilidad también, sobre todo ese tiempo, ese detenimiento, que muchas veces vamos demasiado prisa por la ciudad, ¿no? Sí, nos depara muchas sorpresas, y más pues eso, en el centro histórico, tanto intramuros como extramuros, como tú bien dices, porque pues bueno, pensemos en Santo Domingo, pensemos en el Asilo de los Ángeles, donde tenemos pinturas anteriores al 18, pensemos, pues bueno, pues es que toda Málaga estaba pintada, era un recurso pues utilizado en esta ciudad y seña de identidad de nuestra ciudad. Ahí tenemos ahora la iglesia de los mártires en concreto, está costado restaurarla, porque además tiene en uno de sus laterales viviendas adosadas, sí, con lo cual complica mucho más la tarea, ¿no? Claro, y en el interior de la portada, bueno, de la portada principal, que es la otra, sí, sí, tiene también, debajo de la yesería tiene también pintura. Aquí se incorporan, como vemos, las hiladas en los laterales de piedra con las hiladas de ladrillos pintadas de almagra, y las viviendas adosadas, como tú bien dices. Lo que ocurre muchas veces es que cuando tú ves alguna unión es que ves cómo la pintura continúa hacia adentro, pero claro, ahí no puede seguir porque habría que derribar porque en algún momento la iglesia estuvo exenta o tal, pero además no solamente se adosan viviendas, sino que otro de los problemas que nos encontramos muchas veces, y yo soy un enamorado de los retablos cerámicos, pero muchas veces en fachada encontramos la incorporación de los retablos cerámicos, generalmente cofrades. Y como anécdota, en San Juan, si nos fijamos, justamente sin saberlo, se colocó el conmemorativo de la estancia allí de la Cofradía de la Paloma encima del aviso, que está hecho en pintura mural de zapatero y exacto, que no podían estar allí en la plaza de San Juan. A los zapateros y remendadores se le decían aquí no. Exacto. Y se escribía en la pared, y además se escribía de una forma muy agraciada. Sí. Eso en San Juan. Bueno, pues vamos a seguir en camino. Por ejemplo, en la misma calle de los Mártires, en la plazuela de San Juan de Dios, hablamos antes de un Zurrúnzaga, pues también aquí el nombre vuelve a aparecer porque hay también atribuciones al mismo. Esto, una manzana que tuvo en su momento que ser enorme, y que ya después se fue fraccionando, no en cuanto a manzana, que sigue siendo la misma, pero sí en cuanto a propietarios, ¿no? Y aquí, bueno, pues se hizo una intervención a mediados del siglo XX que ocultó todo lo que vemos ahora, ¿no? Sí, además la manzana sí, prácticamente debe estar entera decorada, porque a la derecha tenemos un edificio que también presenta pinturas murales a base de esgrafiados, tenemos así que imaginaros el entorno entero pues con esa decoración a base de ladrillos, la otra es más geométrica. El esgrafiado, para explicárselo a la audiencia, es hacer una hendidura. Cuando el yeso está fresco todavía, se hace una hendidura y se hace el dibujo que se desee. Pues nosotros muchas veces lo hacemos con la trasera del bisturí, vamos incidiendo y vamos haciendo pues el dibujo que se desea. Claro, normalmente nosotros continuamos
la estructura del dibujo que ya tenemos, Claro. porque se pueden reproducir porque suelen ser dibujos geométricos, pero ellos imaginaron la imaginación y las fuentes de inspiración que deberían tener. Bueno, pues nos vamos ahora hasta calle Granada, ahí en concreto, aquí donde yo les decía con anterioridad que están las pinturas de calle Postigo, se recuperaron y están en el interior, y la carta de colores del Instituto Municipal de la Vivienda se ve aquí muy claramente, porque este color prácticamente no existía en Málaga hasta el año 98, digo en la memoria, porque sí estaba en los edificios. Claro, ellos lo que hicieron fue un proceso de recuperación en base a, pues bueno, restos que se iban encontrando, comparativas con otras ciudades, etcétera, y devolvernos a lo, como tú bien dices, a la memoria visual, pues estos colores que efectivamente en una ciudad mediterránea y costera pues debieron existir, pero que pues en ese encalamiento, en ese blanco, pues en Málaga habían desaparecido. También quiero llamar la atención, pero eso me imagino que para otro programa, sobre los cierres los elementos metálicos, balcones, etcétera. Nosotros estamos restaurando ahora unos balcones en calle Juan de Padilla. Cada planta es de un diseño diferente y la verdad es que también es un repertorio el que estamos encontrando ahí impresionante y de una calidad. Trataremos sobre balcones y cierros, porque merece la pena en Málaga hablar de los cierros y especialmente de la configuración, que muchas veces decimos que todas las ciudades son iguales, y ni muchísimo menos. Y hay aquí una variedad de cierros que merece la pena resaltar. Continuamos por la ciudad y nos vamos hasta la Plaza de la Constitución. Fíjense aquí la antigua fachada de un convento de la ciudad, en concreto el de la Agustina. Fecha incluida tenemos por ahí también, 1745. Hoy en día el acceso al pasaje de Chinita. Y bueno, aquí hay una integración de un edificio, es decir, aquí se puede hablar de muchísimas cosas, pero especialmente que esté tan céntrico ha dado lugar a que, bueno, tengamos la oportunidad de conocerlo enormemente, ¿no? Claro, además la plaza principal de la ciudad, pues bueno, desde tiempos inmemoriales, pensemos que ahí estuvieron el ayuntamiento, la cárcel, etcétera, claro, y evidentemente pensemos que en la plaza principal de una ciudad estuviera un convento, pues nos habla de la importancia que en ese momento tenían los recintos conventuales, y más en este caso un convento femenino de Agustina, pues lo que nos habla de la preponderancia de las órdenes, etcétera. Y evidentemente pues la recuperación, además de la transformación que se llevó a cabo en la plaza no hace tanto. Antes hablábamos pues eso de que hasta no hace demasiado tiempo a esa plaza se podía llegar en coche. 2004 en concreto, 9 años, ni más ni menos. No, la plaza llena de motos, con la fuente, en fin, que pues bueno, pues afortunadamente se va recuperando en estética y en conservación, porque pues bueno, afortunadamente vamos teniendo cada vez más conciencia de ello. Pues el recorrido que estamos haciendo por toda la ciudad, desde luego, merece la pena. Y sobre todo en fachadas como esta, la Iglesia de la Concepción en Calle Nueva, que pasa muy desapercibida, tan desapercibida que en el 31 no fue quemada, no estaba en el listado de protección, eso es una anécdota de esta iglesia, y ahí tenemos algo que es también muy sintomático, ¿no? Esa decoración geométrica aprovechando la propia hilada de ladrillo, ¿no? Claro, aunque no nos parezca, pero siempre que hablamos del barroco, pues siempre pensamos en las grandes columnas, en una serie de recursos, pero hacer esto también es algo muy barroco, es decir, utilizar, como tú bien dices, la propia hilada de ladrillo para crear una configuración geométrica decorativa, pues es un recurso que nos habla mucho de la mentalidad de la época, y además de una iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción. Pensemos que Málaga, aunque hoy en día nos lo parezca, porque lo típico es hablar de las grandes defensoras del dogma de la Inmaculada, de Granada y Sevilla, fue una de las grandes defensoras del dogma de la Inmaculada, llegando a construirse pues grandes triunfos, y en la ciudad la celebración del dogma pues cuando se proclamó fue impresionante. Bueno, y además, en 1654, es decir, 2 siglos antes de la proclamación, ya estaba la Inmaculada, y el ayuntamiento incluso en el Mupán hay un estandarte al respecto, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho Fernando Ortiz, que es el que hace el monumento a la Inmaculada, pues es bastante anterior a la proclamación del dogma, con lo cual
Como decíamos antes, el edificio de la Agustina nos habla pues de una preponderancia, de una orden, de una ubicación, etcétera. Pues aquí vemos como la iglesia de la Concesión, en ese enriquecimiento de la fachada, pues lo que utiliza es un programa geométrico, aprovechando pues hiladas de ladrillo y que luego se irán repitiendo en otros edificios. Y además en el lateral de esta misma iglesia pueden ver otro tratamiento distinto en el mismo ladrillo, pero como se ve claramente que ahí se aplican otras técnicas y el aspecto es distinto. Podemos decir que hay imaginación, desde luego, en la fachada por sus dos costados, porque bueno, o tres costados, porque el cuarto estaría adosado, ¿no? Pero desde luego merece la pena que vayan y que la vean. Y además ahora, con esa curiosidad, ¿no?, que parte de la antigua portada de los Larios está en la trasera de la propia iglesia, lo que es la Plaza de las Flores hoy en día. Bueno, vamos a ver, y ya porque nos quedan 3-4 minutos, vamos a ver nuevos edificios que están repartidos por otros puntos de la ciudad. Veíamos antes Santa Julia, por ejemplo, para que vieran claramente cómo incluso la carta de colores está ahí, presente, pero en un edificio moderno, y bien nos decía Enrique, hay que conservarlo para dejárselo a nuestros descendientes, ¿verdad? Y nos vamos ahora hasta la avenida Jacinto Benavente, ahí en concreto está el edificio de los Limoneros, un poquillo más allá, pues está el pantano del Limonero, o más correctamente del Limosnero, ¿no?, que podríamos hacer siempre hincapié, a ver si algún día llegan los carteles, y ya por fin lo consolidamos. Edificaciones que por su ubicación, por los años que ya van pasando, un edificio como tal necesita, para que esté vivo y saludable, necesita de mantenimiento continuo, ¿no? Claro, y más en estos casos, ¿no?, donde pues no existe tanta conciencia, por lo que decíamos antes. Nosotros vemos un edificio histórico y sí sabemos de que claro, hay que conservarlo y demás, pero bueno, esto es la vida, digamos, latente de la ciudad, y evidentemente pues hay que conservarlo pues con otros criterios diferentes, pero sí, como decíamos antes, aportando personalidad y estética a la ciudad. Y nos vamos ahora a distintas calles. Ahí tienen Guadalbullón, en concreto. Estamos hablando del distrito Palma-Palmilla, donde se está continuamente aplicando una campaña de restauración, porque es una barriada muy extensa, que en su momento pasó por una etapa crítica, pero que, como ustedes bien saben, esto es cuestión de tesón, de confianza, de que los propios vecinos intervengan y que con planes acertados al final se vaya teniendo una impronta pues mucho más favorable, sobre todo a la vista, al ambiente y, como se decía antiguamente, al clima y a la propaganda, ¿no? Claro. Tenemos que hablar de... Pero son edificios que indudablemente el desgaste, porque estamos hablando de muchísimas personas las que pasan a diario por un edificio de estas características. Un edificio de vecinos tiene un desgaste mucho mayor que un edificio histórico en cuanto a las personas que viven, ¿no? No, yo vivo además este barrio muy de cerca, porque doy clase en un instituto de allí también, y a pesar de todos los problemas que tiene y existen y demás, pero sí en sus vecinos yo es donde he visto más conciencia de barrio, de donde me he podido pasear en Málaga. Además, pienso que su configuración urbanística nos habla muy bien de determinados momentos dentro de la ciudad y que bueno, y que con mayor o menor fortuna han fructificado dentro de pues eso, de Málaga capital. Pues un buen repaso el que hemos hecho, y sobre todo atendiendo al histórico, porque evidentemente aquí el detenimiento y sobre todo explicarles los detalles pues requiere de mucho menos tiempo, ¿verdad? Pero que sepan ustedes que en toda esta zona de la ciudad, y por nombrarles calles como Guadalbullón, Eume, Ebro, Guadalimar, Guadiato, Guadalén, Deva, Eresma, Cabriel, pues todas estas calles se está haciendo un plan precisamente para que vayamos entre todos teniendo una imagen pues de puesta a punto, de puesta en blanco, como se suele decir, y especialmente con una proyección de futuro en cuanto a la conservación. Eso es ya una misión de todos. Bueno, pues hemos hecho un repaso más que extenso, ¿eh? Yo creo que más de uno hoy, afortunadamente, ha tomado conciencia de lo que es la ciudad, tanto históricamente como la conservación de un edificio moderno, que estamos hablando, que estos edificios ya modernos es un decir, porque estamos hablando que tienen sus, bueno, es que 50 años, claro, sí. Son del año 60, estamos hablando de más de 50 años,
vamos a ir tomando ya también un poquito de carta en el asunto, porque son edificios que necesitan de una atención importante. Parece que no pasa el tiempo, pero evidentemente pasa. Bueno, cuando se habla de los años 60, ya hablamos de más de 50. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a tomar nota de eso de los cierros, que merece la pena de resaltar. Hay una serie de balcones corridos en la ciudad, de balcones preñados, enrejados, de cierros, de una cantidad de elementos distintos que le dan a la ciudad una riqueza inigualable. Muchísimas gracias, Enrique. A vosotros siempre. Gracias. Bueno, pues la próxima semana estamos más cerquita de la Navidad cada vez, y eso es bueno, porque así de esta forma muchos de ustedes disfrutan la ciudad, tienen algo más de tiempo, visitan sitios que no suelen hacerlo y especialmente se fijan en detalle. Nosotros queremos ayudarles también a eso. Estamos seguros que más de una de las casas que han visto en las calles de la ciudad van a ir a buscarlas. Así que atrévanse y sobre todo disfrútenla. Llévense para algunos prismáticos como para el reloj de Torregorda con Panadero, porque si no tienen buena vista no lo van a ver a simple vista, pues tiene también una cierta altura. La próxima semana, lunes, en Patrimonio y Tradición, a las 7:30. Hasta la próxima.